La semana pasada hablamos acerca de un hombre llamado Abraham. Estuvimos estudiando el capítulo 15 de Génesis y la verdad, pues hoy vamos a continuar hablando acerca de la vida de este hombre. La vida de Abraham en el libro de Génesis ocupa un buen número de capítulos, ¿sí? Se habla de Abraham por 14 capítulos, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25, perdón. Y bueno, se nos menciona de la vida de Abraham desde su llamado hasta su muerte. Abraham significa padre enaltecido, padre de multitudes. Una pregunta, ¿se escucha bien? ¿Todos se escuchan bien? ¿Sí? Ok, gracias. Sí. Y bueno, pues no sé cuánto tú sepas acerca de la vida de Abraham, pero su vida nos enseña cosas interesantes y entre las más importantes, escucha esto. No sé si tú has leído la vida de Abraham y es bien interesante cómo en la vida de él se da inicio al plan divino de redención del hombre, ¿sí? De su conducta pecaminosa. ¿Qué nos enseña la vida de Abraham? Nos enseña cómo Dios da inicio nuevamente al plan divino para redimir al hombre de su condición pecaminosa. Su vida nos muestra el cómo el Dios todopoderoso, el Dios grande, perfecto y sublime, se revela al hombre. Cómo le llama, cómo muestra su voluntad y sus planes para cumplir sus propósitos eternos. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Esto es lo que nos muestra la vida de Abraham. Y también lo que vemos en la vida de este hombre es que nuestro Padre Celestial es un Dios de promesas gloriosas. Ahora, esta es otra parte que yo no sé si tú lo notes cuando leemos este tipo de historias, pero que nos habla del carácter de Dios. Al estudiar la vida de Abraham, vemos cómo Dios, cuando se revela al hombre, le sella esas promesas que Él da, que Él promete. Él muestra sus planes, pero cuando se revela al hombre y muestra esto grandioso que quiere hacer, no lo deja en te lo dije y ya se acabó. No, sino que Él sella esas promesas con señales visibles para el hombre. O sea que cuando Él promete algo a fin de que nosotros podamos creerle, nos da señales, porque Él sabe y conoce que nuestra mente es limitada y nuestra lógica muchas veces no nos permite creer lo que Dios habla. ¿A poco no? Dios nos habla cosas, pero nuestra naturaleza no abraza del todo esas cosas que Dios nos habla. Por eso es que Dios, es como si Dios se bajara a un nivel donde Él dice, bueno, ¿cómo haces las cosas tú? ¿Cómo es que tú entiendes que se tiene que hacer esto? Y lo podemos ver, lo vimos la semana pasada. Cuando Dios transmitió sus planes a Abraham de bendecirle, le dijo que le daría un hijo que le heredaría la tierra en la cual él estaba, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan? Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un heredero, ¿sí? Te voy a dar esta tierra y tu heredero lo va a poseer. ¿Sí o no? ¿Sí se recuerdan? ¿Sí? Eso lo estuvimos viendo la semana pasada con el hermano Sergio. Y dice que la palabra en Génesis 15:6 que él creyó y le fue contado por justicia. Más adelante el relato dice en el verso 8 que Abraham le preguntó a Dios. Fíjate lo que te trato de decir. Cómo el Señor en su misericordia y en su gracia se pone al nivel de nosotros para poder decir, ok, ocupas una evidencia, está bien, no me molesta. Porque Abraham le preguntó en el verso 8, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, está difícil de creer porque mira, ya soy viejo. ¿Y cómo me estás diciendo tú que esta tierra la va a poseer mi descendencia cuando ni siquiera me has dado un hijo? Mi esposa es estéril, yo ya soy anciano. Pero Dios permanece en su promesa y le dice, está bien Abraham, vamos a hacer esto. Ustedes los hombres hacen pacto de esta manera. Trae acá los animales, trae acá los sacrificios, pártelos. Y la manera como nos explicaba el hermano Sergio la semana pasada es que al atravesar esos animales es como ese compromiso donde se firma ese contrato. Y Dios, repito, en su gracia y su misericordia hace eso con Abraham. Ok, voy a hacer para que tú entiendas que hay un pacto firme entre tú y yo, que yo voy a cumplir.
¿Me está siguiendo? Qué increíble. Qué increíble, iglesia, que Dios nos hace parte de sus planes. Qué asombroso es que podemos conocer el corazón de Dios. Qué asombroso es que podemos conocer su voluntad para nuestra vida, para nuestra generación, para nuestra ciudad. Pero también, qué increíble es saber que el Señor, en su misericordia, en su paciencia, se ajusta a nuestra limitada comprensión muchas veces, ¿sí o no? En verdad, si no lo has notado, eso es lo que vemos aquí en la vida de Abraham. Dios tiene promesas específicas para tu vida. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y muchas de esas promesas, de hecho, déjame decirte, no sé si notaron, pero hubo un canto nuevo hoy. Y yo no sé si el Señor, yo estoy seguro que sí, pero estoy seguro que el Señor está hablando a muchos corazones en esta iglesia para creerle que Él nos puede usar en gran manera y nos da promesas. Hubo un canto hoy que se hizo por primera vez y se presentó a la iglesia, que obviamente no es presunción ni nada, pero quiero hablarte de las promesas de Dios. Este canto fue hecho por alguno de los ministros de alabanza. Y estoy seguro que el Señor está tocando corazones de la misma manera, de creerle a Dios, de que podemos desarrollar cantos de adoración para Él, pero con autoría propia. ¿Sí me explico? ¿Con qué fin? Simplemente para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él. Dios nos quiere llevar de la mano en esa línea, de que Él tiene planes y propósitos específicos para cada uno de nosotros. Ahora, en este domingo queremos seguir hablando acerca de la fe. Vamos a ver parcialmente del capítulo 16 y 17 de Génesis. Así es que ve abriendo tu Biblia en estos dos capítulos. Vamos a empezar a leer algunos versículos en el capítulo 16. Y al seguir hablando de la fe, lo que yo quiero hablar contigo es que nuestro lado humano, al interactuar con nuestra fe que Dios nos ha dado, muchas veces nos juega chueco, como dicen por ahí. Nuevamente, hoy quiero hablar en cómo nuestro lado humano, al interactuar con las promesas que Dios nos ha dado, muchas veces tiende naturalmente a tomar las promesas de Dios, a robar las promesas de Dios y querer ejecutar eso que Dios ha hablado en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia fuerza. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Sí? ¿A alguien le ha pasado de que el Señor quiere hacer algo en nuestras vidas y cuando el Señor pone tiempo de por medio, ahí andamos nosotros diciendo: Señor, ya te tardaste, yo tengo que hacer algo? Y llega duda y llegan cosas a tu vida que tú dices: bueno, quizás lo que Dios quiso decir es esto, y permites el temor y permites que tu fe sea afectada. ¿Sí? Por testimonio personal me puedo dar cuenta que es muy fácil que nuestra humanidad hace que nuestra fe muchas veces se desenfoque. Es un error bastante común en el creyente perder el rumbo en cuanto a lo que debo de hacer yo y lo que le corresponde a Dios. ¿Estás aquí? Muchas veces solemos confundirnos al momento que recibimos algo de parte de Dios. No sabemos distinguir la línea hasta dónde me corresponde actuar a mí y dónde ya estoy rebasando la línea de fe, de tal manera que ya no quiero sujetarme a lo que Dios dijo, sino que ya estoy tratando de manipular la voluntad de Dios a como yo creo que deba de suceder. Estoy rebasando la línea donde trabajo de Dios, trabajo del hombre. Dios interactúa y eso es lo precioso. Eso es lo precioso, que Dios interactúa con nosotros para cumplir sus planes y sus propósitos. No merecíamos, somos imperfectos, pero aún ahí el Señor quiere utilizarnos. Pero hay que distinguir esa línea. Y para muchos es muy difícil. Para muchos es muy difícil. Y te lo digo también, claro, entendiendo nuestra humanidad como testimonio personal.
me he dado cuenta que es difícil establecer el límite entre las cosas que diligentemente debemos de hacer nosotros en obediencia a nuestra fe y la parte cuando ya no nos corresponde a nosotros. De manera que si quizás sin darnos cuenta le queremos ayudar a Dios a hacer su chamba. Le queremos ayudar a Dios, Señor, no lo estás haciendo bien. Yo creo que yo lo podría hacer de esta forma y empezamos a hacer cosas que no nos corresponde. Génesis capítulo 16. Vamos a ver el caso aquí. Vamos a ver ahora cómo esta humanidad interactúa en la vida de Abraham y Sara. Ya habían recibido la promesa, ya habían creído. Y hay cosas interesantes en estos 6 versículos que vamos a leer. Dice así, sígueme con tu Biblia ahí en tu lugar o en la pantalla, por favor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sara a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Escuchen eso. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Culpamos. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Háblanos hoy a través de tu palabra. Padre, palabra tuya y no de hombre. Señor, dirige mis palabras, mis pensamientos y glorifícate, Señor. Glorifícate y exáltate al Padre hablar de una forma audible a tu iglesia. Señor, que podamos ser receptores de tus promesas, donde caminemos correctamente, donde podamos ser obedientes y diligentes en la parte que nos corresponde, pero dejándote obrar a ti, Señor. Tú que lo sabes todo, tú que eres todopoderoso, tú que eres Dios de lo imposible. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aquí está Sara. Yo no sé si tú notaste ciertos detalles, pero como siempre me gusta preguntarte estas cosas porque quiero que vayamos juntos de la mano entendiendo lo que tiene que ver nuestra parte humana cuando interactúa con la fe o con las promesas de Dios. Y el primer error que cometemos es que queremos ayudarle a Dios. Fue lo que sucedió aquí. ¿Cuántos años habían pasado que Dios se había entrevistado con Abraham y le había dado esta promesa? Dice el verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de ¿cuántos años? 10 años. Habían pasado 10 años. Dios había guardado silencio por 10 años y no sucedía nada. Entonces la buena intención, con un corazón sincero, con un deseo de decir, bueno, Señor, yo te quiero ayudar. ¿Qué alternativas tenemos? Y Sara, en un buen corazón, le dice a su esposo, pues aquí está mi sierva, úsala como concubina y yo voy a tener un hijo a través de ella. Ahora, esto obviamente ante la cultura de aquel entonces no era mal visto y se usaba precisamente que las esclavas o las siervas pudieran darse a los amos y la descendencia era obviamente para la esposa del señor de esa esclava. No estaba haciendo nada malo Sara, no estaba haciendo nada en contra de la cultura Sara. Simplemente estaba tratando, desesperándose en sus fuerzas, tratando de ayudarle a Dios. ¿Cuántos de nosotros le hemos querido ayudar a Dios? Híjole, Señor, ¿es verdad lo que me dijiste? No escuché mal, porque mira, ya han pasado tantos años y no sucede nada. No entendemos del todo lo que Dios hace y cómo lo hace. Eso es una realidad, ¿sí o no? Es una realidad, no lo entendemos del todo.
pero sobre todo cuando nos llega este sentimiento que cuando Dios intencionalmente guarda silencio por determinado tiempo, nuestra tendencia es que nos inquietamos, dudamos y empezamos a cuestionar a Dios. Dice 2 de Pedro 3:9. Y esto es algo digno de recordar siempre. Cuando crees que el Señor no va a cumplir, cuando crees que el Señor se está tardando, cuando crees que el Señor no se muestra, que es pasivo quizás, que es quizás pasivo a lo que está sucediendo en tu vida, debes de recordarte que el Señor no retarda su promesa. 2 de Pedro 3:9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, en otras palabras, el silencio de Dios, el hecho de que Dios se guarde un poco, es para que nuestra fe sea probada, para que nosotros crezcamos, para que nuestra fe sea firme en Él. O sea, en otras palabras, es para nuestro beneficio. Dile a tu vecino, es para tu beneficio. El Señor sigue tratándote. Y puedo citarte muchos ejemplos de esto en la palabra. Puedo hablarte de muchas porciones bíblicas donde el Señor se muestra así. Puede nombrar a un rey David rey, pero que no es rey hasta muchos años después. Puede vender a un José, o permite que José sea vendido como esclavo para que después sea el segundo al mando en el imperio más grande de aquel entonces. Pero tuvo sus años de cárcel, tuvo sus años de servidumbre, porque Dios trató con esa promesa que le había dado. ¿Sí o no? Así es nuestro Dios. El hecho de que el Señor guarde silencio no significa que sea olvidado, porque Él está hablando a tu corazón. Él está hablando a tu vida y dice, ¿realmente me creíste? ¿Realmente crees que yo puedo hacer eso? La verdad que el Señor no llega tarde a sus citas. ¿Sabías eso? Él nunca llega tarde. Cuando esto sucede es por nuestro bien y obviamente para que Él sea glorificado. Salmo 56:3. En el día que temo, dice aquí el salmista, yo en ti, ¿qué cosa? En ti confío. Cuando sientas duda, cuando sientas temor, ¿qué va a pasar con esto del coronavirus? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios. O sea, ¿será que me voy a morir en esta pandemia? ¿Será que me va a pasar algo a mí o a alguno de mis familiares? ¿Y las promesas de Dios dónde están? ¿Qué te ha hablado el Señor? También dice Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es nuestra oración, iglesia. También lo que dice Salmo 143:8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Tenemos que caminar en esa plena certidumbre de quién es Dios y lo que ha hablado y lo que ha prometido, porque lo que habla, lo cumple. Estoy seguro que ya sabes esto, pero lo que vemos acá es que no trae buenas consecuencias. ¿Qué fue lo que resultó de esta buena idea de Sara? ¿De dónde era esta mujer? Sierva de Sara. ¿De dónde era? De Egipto. La trajo de Egipto. La trajo de Egipto. Y bueno, aunque en ese entonces no era viable esta traducción de Egipto, pero Egipto significa esclavitud para todo el pueblo de Israel. Pero más sin embargo no trajo esa buena intención buenas consecuencias a las vidas de Abraham y de Sara. ¿Cuántos jóvenes frustrados por no esperar el tiempo de su intimidad sexual andan caminando por ahí con embarazos no deseados? ¿Cuántas personas endeudadas por no saber esperar los tiempos de Dios y discernir lo que Dios tiene para nosotros o para sus vidas cuando tratamos de hacer una compra precipitada? ¿Cuántas personas pueden vivir totalmente frustradas por no esperar los tiempos de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos las cosas a nuestra manera? Si yo supiera o si yo hubiera sabido antes de mis problemas que tuve que atravesar por no entender esta verdad, híjole, cuántas lágrimas hubiera evitado, cuánto dolor y sufrimiento a mi familia hubiera evitado.
Pero así somos. Queremos las cosas que se cumplan en nuestros propios métodos, en nuestras propias fuerzas. ¿Sabes? Aquí Abraham y Sara se la ven mal mucho después y batallan con cuestiones internas de tal manera que hay una separación y hay problemas matrimoniales entre Abraham y Sara. Y dice, no, pues es que tu sierva mira con qué ojos me mira, y es que tú tienes la culpa, cuando Sara fue la que le promovió esta buena idea, quizás en su humanidad, claro. Y ahí están peleando por la sierva, de tal manera que Sara corre a la sierva, ¿cierto? Y se va huyendo esta mujer, inocente por cierto. Déjame decirte algo a manera de testimonio personal que ilustra esto que te estoy diciendo. El afán nunca es hablar de nosotros, simplemente es mostrarte, porque yo me estuve acordando, Señor, en verdad esto es real y esto es verdadero porque yo lo viví. Yo conocí del Señor, como algunos de ustedes lo saben, joven, chavalillo, 18 años. Estaba obviamente tratando de buscar patrimonio como muchos inmigrantes en Estados Unidos. El Señor me alcanzó allá, pero escucha esto. El Señor me alcanzó en una iglesia que se reunía en las instalaciones de otra iglesia. Y esta iglesia era una mega iglesia, era una iglesia de miles de personas. Obviamente sus instalaciones estaban geniales, ¿sí? Pero a medida que fuimos avanzando en el evangelio, pude darme cuenta cómo funcionaba, no la iglesia donde yo me congregaba, sino al estar aquí podía ver cómo funcionaba la iglesia anglosajona, ¿sí? Y pues como era una iglesia muy grande, ya tenían una estructura de mucho liderazgo, había muchos protocolos y bueno, lo que quiero decirte con esto es que el Señor sembró algo ahí en mi corazón, que textualmente lo recuerdo y lo digo constantemente. Le dije yo al Señor, Señor, algún día yo quiero servirte de esa forma. Algún día yo quiero ser parte de un staff así. Algún día yo te quiero servir de esa manera. Y el Señor me enamoró de estar sirviéndole de tiempo completo. Ahora, yo no sabía nada de lo que tiene que ver con ministerio. En ese tiempo yo no comprendía cómo es el llamado, cómo funcionan los procesos. No entendía nada de eso. Bueno, pasó el tiempo, pero eso nunca se me olvidó. Lo tenía yo en mi corazón. Conocí a mi esposa, que aquí está. Nos hicimos novios, nos casamos, tuvimos a nuestra hija mayor, Abril. Y bueno, antes de casarnos, se me olvidó decirte, nos venimos para México. Pasaron, como te digo, algunos años, pero a mí nunca se me olvidó eso. Y yo, desde el momento en que el Señor puso eso en mi corazón, escucha esto. Y esta es la parte donde digo, es verdad. Yo ofendí al Señor de esta forma al querer tomar las promesas de Dios en mi propia sabiduría. Yo empecé a proyectarme a los años, porque según yo creía que eso iba a suceder, el que Dios me llamara al su ministerio de tiempo completo, por ahí como los 50, 60 años de edad. Pero yo empecé a prepararme, escucha. Es cuando tú ya rebasas, esta es la parte que quiero aterrizar contigo, cuando tú ya rebasas lo que te corresponde a ti. Yo pasé esa línea, ¿sabes por qué? Porque yo me empecé a proyectar y dije yo, ¿qué se necesita para estar en la obra de tiempo completo? Bueno, pues no ser una carga a la iglesia. Bueno, ¿y qué se necesita para eso? Bueno, tener una casa, tener un respaldo económico, tener un transporte para bendecir a la iglesia, porque nos fuimos enseñados de esa forma. Entonces ahí me tienes de 24, 25 años trabajando. Ya estaba la casa y tomé una decisión pensando en que le tenía que ayudar a Dios. ¿Sabes qué hice? Me regresé a Estados Unidos, pero ya estaba casado y cometí la barbaridad de dejar a mi familia, dejar a mi esposa y a mi hija. ¿Sabes por qué? Porque le quería ayudar a Dios. Quería ayudarle a Dios. Pero en ese momento yo me sentía responsable, me sentía diligente. Y empecé a tomar las cosas sin darme cuenta en mi propia sabiduría. En mi propia sabiduría quise ayudar a que esa promesa que el Señor me había dado se cumpliera. En verdad.
Y bueno, hay muchas cosas que resultaron de eso mal. Cuando yo regresé de Estados Unidos, me llegaron a preguntar, escucha esto, oye, ¿y cómo te fue? Me fue excelente. Gané más dólares de los que pensaba. Al fin se van a cumplir mis planes. Voy por buen camino. Había una actitud de soberbia en mí, de satisfacción, pensando en que estaba haciendo las cosas bien, pero no me daba cuenta que estaba robando las promesas de Dios. Y bueno, algunos de ustedes ya saben la historia y después la contaremos más a detalle, pero la cosa terminó mal. Dile a tu vecino, termina mal. Dile a tu vecino, termina mal cuando haces las cosas a tu manera. No salen bien. No salen bien. Y bueno, pues aquí estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, con todas las ganas del mundo, queriendo glorificarle y exaltarle. Vamos a la segunda parte que es necesario de entender cuando el Señor nos da una promesa y se levanta este corazón humano y quiere interactuar con esta promesa. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de circuncidar nuestro corazón. ¿Puedes decir conmigo? Circuncidar nuestro corazón. Nuestro corazón. Capítulo 17, verso 1 al 11. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia y después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de mí por sus generaciones. Y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahí está. Nuevamente el Señor se revela años después a la vida de Abraham, y ahora le pide que haga algo en señal y en evidencia de ese pacto. Pero ahora donde Abraham fuera consciente de esa señal todos los días, y cada vez que naciera un varón, cada vez que naciera un hombre dentro de su familia, él tenía que recordarse lo que Dios había hablado. ¿Qué tenía que hacer? Circuncidar. ¿Qué es circuncisión? Es obviamente quitar un exceso, ¿sí? En la parte del hombre es quitar un exceso, el prepucio, el deshacerte de esa carne innecesaria. Ahora, sabemos que Dios estableció esta señal visible para que Abraham recordara la promesa de Dios, y la establece como un recordatorio perpetuo. Cada vez que se practicaba este ritual, a cada niño judío hablaba al pueblo del pacto que Dios había hecho con ellos. Aquí mismo menciona que esta circuncisión tenía que hacerse al 8º día de su nacimiento, y este rito pues obviamente era una sumisión a los requerimientos divinos. Sin torcer mucho este versículo o esta analogía de lo que Dios nos está hablando aquí, en cómo Dios pone esta señal como recordatorio a Abraham de que tenía que cortar el prepucio, tenía que circuncidarse. Sin torcer mucho esto, quiero llevarlo a que nosotros debemos de circuncidar nuestro corazón. ¿Qué significa eso? Es cortar con esa parte humana que se levanta y dice: Señor, yo te voy a ayudar.
es cortar ese pensamiento que, aunque no entienda del todo las cosas y las promesas de Dios, de cómo las va a hacer, pueda sujetarse a Dios en una dependencia, no en una fe ciega, pero sí en una dependencia, entendiendo que Dios va a cumplir lo que ha hablado. Circuncidar el corazón significa aquí, para entenderlo un poco más, lo que dice Deuteronomio 10:16. 10:16. Circuncidad pues. Fíjate la expresión que dice Moisés aquí mismo en Deuteronomio 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Sí se entiende esto? La circuncisión que Dios quiere hacer en nuestras vidas es esa del corazón. Esa que dice, voy a cortar, voy a dejar una señal aquí en mi corazón de que Dios va a cumplir, de que Dios ha hablado una promesa, que Dios ha firmado este pacto. Y esto es un recordatorio para mí. Cada día, iglesia, tú y yo nos debemos de recordar esto. Circuncidar nuestro corazón, circuncidar el prepucio de nuestro corazón, de nuestra carne, de nuestra humanidad. Deuteronomio 36. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Sí? Dios da esta evidencia. Y sabes, el Espíritu Santo es especialista en dirigirnos al circuncidar nuestro corazón. El Señor habla a través de su Espíritu en cada una de nuestras vidas. Iglesia, permite que el Señor circuncide esa humanidad en ti. Permite que esa fe se afirme en tu corazón. Abrázate de esas evidencias que el Señor ya te ha dado. Refúgiate en la cruz. Reconoce que tenemos un Salvador. Reconoce que Él nos ha salvado y nos ha amado hasta la muerte. Eso es circuncidar el corazón, el poner nuestra fe y confianza plenamente en Dios. Y esa es la señal, la cruz. Abre tus ojos a eso que el Señor ya ha estado haciendo y ha manifestado su gran poder, su gracia y su misericordia sobre tu vida. Cuán glorioso es nuestro Rey, ¿a poco no? Romanos capítulo 2 verso 29, sino hablando de lo que realmente importa a los ojos de Dios, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. En otras palabras, lo que el escritor nos está diciendo, y este relato nos manifiesta en muchas partes de la Biblia, también se hace evidente esta verdad, es que lo que el Señor ve es el corazón, la posición del corazón. Y Él conoce tu corazón, discierne los pensamientos y sabe qué corazón aquí en este lugar está circuncidado o no. Pero Él quiere revelarse a tu vida el día de hoy. Él quiere que tú le conozcas como ese Dios de promesas, de pactos. Él quiere revelarse a tu vida y quiere que le des la oportunidad de poder dirigir tu vida y mostrarte cuán grandioso y asombroso puede ser caminar con Él. Y cortar esa humanidad de querer dirigir tu vida, cortar con esa humanidad de querer tomar las cosas bajo tu cuidado. Aún nosotros como cristianos hacemos mucho eso, discúlpame, pero en verdad sobreespiritualizamos muchas cosas. Pensamos que es Dios cuando no es Dios. Queremos pensar de que Dios nos está dirigiendo. Oye, Dios me habló y me dijo que te ibas a casar conmigo. ¿Sí me explico? Y usamos a la ligera quizás esa parte de Dios me habló, Dios me dijo que hiciera esto. Ahorita entramos al tercer punto. El tercer punto, donde vamos a hablar un poquito acerca de eso, de Dios es Dios de lo imposible. Pero circuncidar el corazón es quitar ese exceso de humanidad de nosotros al tomar en nuestras manos, en nuestra sabiduría, las promesas de Dios. Y tan sencillo como hoy, iglesia, tan sencillo como lo que estamos viviendo hoy con este coronavirus, ¿sí? Circuncidar nuestro corazón es el hecho de que tenemos que ser diligentes con todas las medidas que tenemos que tomar, pero hay un punto
hay un punto, iglesia, donde tenemos que reposar en Dios. Hay un punto donde ya tenemos que hacer nuestra parte, pero ya no podemos rebasar la parte que le corresponde a Dios, de tal manera que no llegue a caer en ti esa confianza, esa satisfacción de decir: yo no me voy a enfermar porque estoy cuidándome muy bien, a mí nunca me va a pasar nada porque yo estoy haciendo todas las medidas necesarias, las estoy aplicando en mi vida. ¿Sí me explico? ¿Sí me está siguiendo? A eso me refiero, que tú puedes decir: no va a pasar nada con el coronavirus porque depende de mí y yo voy a hacer todo lo necesario, o voy a ser diligente, pero voy a confiar en Dios. Voy a confiar en Dios. Eso es circuncidar el corazón. Tenemos que reposar en Dios. Y no es falta de fe usar gel, no es falta de fe ponerte un cubrebocas, no es falta de fe estarte lavando las manos con jabón y no saludar a otros. No, eso no es falta de fe. Nos vamos a cuidar unos a otros. Nos vamos a cuidar unos a otros. Cuando estás enfermo, iglesia, y esto es importante, cuando tú has atravesado una enfermedad, significa que como confías en Dios no vas a ir al médico. No significa eso. Vas a ir al médico, vas a tomar el medicamento, vas a recibir esa consulta, esa atención al médico que tú quieras ir, siempre y cuando no sean brujos o cosas así. Tú vas a ir a tu médico preferido, vas a hacer uso de medicina alternativa o lo que tú quieras, pero ¿tu confianza está en el médico? ¿Tu confianza está en el mejor especialista de todo el país? No. ¿En quién debe de estar tu confianza? ¿Sí me explico? O sea, circuncidar el corazón es: voy a hacer lo que esté de mi parte, pero hay una parte donde ya no te corresponde a ti. ¿Le corresponde a quién? A Dios. Podemos ir al médico, claro que sí, pero no voy a decir: ese médico me salvó. Ese médico, sí podemos recomendarlo, es buenísimo, no está mal decir eso. Pero cuando tu corazón ya reposa: wow, le debo la vida a este hombre. No, usted le debe la vida a Dios. Y usó a este hombre para darle salud. ¿Sí me explico? Ahí es donde es circuncidar el corazón. ¿En dónde está tu confianza? ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En tus habilidades? ¿En la capacidad humana? ¿O en nuestro Dios? Por último, bueno, déjame leerte Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Esto aplícalo en cualquier área de tu vida. Seguridad, tu vida financiera, aplícalo en muchas áreas de tu vida. El principio es ese: circuncida tu corazón, confianza en el Señor, no en tus fuerzas. Circuncida la carne, quita tu humanidad, confía en el Señor. Hay un punto donde ya no puedes hacer más, ya no te corresponde, pero el Señor en su gracia nos muestra evidencias visibles que nosotros nos hacen recordar lo que Él ya ha hecho. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Me quedan 5 minutos. Génesis 17, 15 al 17. Génesis 17, 15 al 19, perdón. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. ¿Sabes qué significa Isaac? ¿Sabes qué significa? Risa. Dios, ¿no tiene sentido el humor en nuestro Señor? Es como: se está riendo, te vas a poner Isaac a tu hijo y veremos quién se ríe después, ¿sí o no? Y te vas a recordar cada vez que llames a tu hijo el día que te reíste acerca de lo que yo iba a hacer. Abraham de 100 años, Sara de 90 años, ya no había forma alguna, físicamente hablando, de que algo sucediera. Y no es que Dios nos quiera poner en la cuerda floja y que nos dé un infarto ahí diciendo se cae o no se cae. No, Dios no es esa clase de Dios que te quiere poner
en un estrés innecesario. No. Pero el Señor no permite que otro se lleve la gloria. ¿Sí me explico? O sea, el Señor hace cosas en donde nos lleva a un nivel de nuestra fe donde nosotros estemos seguros que fue Dios. Y yo he visto muchas cosas de estas en mi vida. Dios nos lleva en su amor y su misericordia, no a niveles extremos. No catalogues esto. ¿Por qué Dios esperó 25 años para cumplir lo que había dicho? ¿Por qué Dios esperó tanto? Para que Él sea glorificado. ¿Por qué Jesús no fue con Lázaro antes de que muriera? Para que Él fuera glorificado. ¿Por qué ese joven nació ciego? Para que Dios fuera glorificado. ¿Sí estás aquí? Dios de lo imposible. Nuestro Dios es Dios de lo imposible. Y Él no va a compartir su gloria con nada. Puede pasar alguien al piano, por favor. Él no se contradice. Algo interesante que también tenemos que entender. Dice aquí el capítulo 18 de Génesis, versos 11 al 14. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué contestarías tú? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. ¿Hay para Dios algo imposible? No. Increíble. Increíble cómo el Señor nos quiere llevar a todos. Te quiere tomar de la mano a nuestro nivel y nos quiere llevar por donde tú caminas diario, y te quiere mostrar lo que Él quiere hacer en tu vida, y te va a dar promesas. Quizás ya te las ha dado. Algo que te quiero marcar nada más es que Dios no se contradice. Nuestro problema muchas veces es que no sabemos escuchar la voz de Dios. Estamos tan distraídos con tantas cosas que no escuchamos la voz de Dios. Escuchamos la voz de los amigos, escuchamos la voz del experto, escuchamos la voz del científico, pero no escuchamos la voz de Dios. Nos cuesta más, no sé por qué. No sabes cuántas personas se acercan: oye, ¿cómo le hago para buscar la voluntad de Dios sobre mi vida en esta área? No sé qué hacer. Incluso si soy honesto, yo también me he sentido así. ¿Qué quieres, Señor? No te escucho, no lo entiendo. Algo que me ha ayudado y que te quiero compartir es que Dios no se contradice. Dios nos habla en su palabra, y cuando tú creas que has recibido algo de parte de Dios, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Ve a la palabra. Ve a la palabra, porque el Señor no se va a contradecir. Es que el Espíritu Santo me habló. A ver, vamos a ver si realmente es Dios. Dios no se contradice. ¿Sabes por qué? Dios no te va a decir, joven, que te vayas de misiones. No importa que esto implique que desobedezcas a tus padres, que te están diciendo: tienes que estudiar una carrera primero. ¿Estás aquí, joven? Dios no se contradice. No te va a pedir que apoyes una obra misionera y que para ello tienes que trabajar turnos extras y dejar de congregarte. Dios no va a hacer eso. Es que Dios me dijo que tenía que apoyar la obra misionera, pero voy a tener que pedir turnos dobles en mi empresa y voy a dejar de venir a la iglesia. ¿Tú crees que Dios haga eso? Lo hace de muy diferente manera. No lo hace de esa forma. No te va a pedir que salgas de tu casa con el fin de que mejores tu relación matrimonial. Nos vamos a dar un tiempo. Dios me dijo que teníamos que poner un tiempo de separación. ¿Será Dios ese? ¿O será tu prepucio que tienes que cortar? Tu humanidad. Dios no creo que te pida que te endeudes para bendecir a otros. No creo que Dios te pida que tú vayas en contra de su palabra en ningún sentido. Hay un equilibrio correcto aquí. Hay un equilibrio correcto entre lo que el Señor habla en su palabra y puede estar hablando a tu vida y a tu corazón en esos tiempos de intimidad.
Dios no se contradice, iglesia. Dios no te dice que vayas y quebrantes las leyes. Claro, la única parte es cuando éstas nos pidan que no le obedezcamos a Dios o que hagamos algo que va en contra de los principios de Dios.